buenas noches, muy buenos días, depende del horario en el que nos esté viendo, pero le damos la bienvenida a este capítulo 7 de Versus. Muchas gracias por estarse uniendo a esta transmisión, a esta premier. Muy buenas tardes, noches, días, como ustedes quieran. Adriana, Meme, Luisa, Dani, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Hola. Muy contentas como siempre. Qué bueno, porque traemos un versus muy interesante este día, porque ya pareciera que la Ciudad de México comienza más o menos a plantear este terreno que vamos a ver para el siguiente año con el proceso electoral del 2024. Ya hemos analizado a los posibles candidatos y a quienes están aspirando a esta candidatura para la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México del lado de Morena y sus aliados. Pero ¿qué pasa del otro lado con el Frente Amplio por México? No han dicho cómo va a ser este proceso de elección, pero sí se han apuntado diversos personajes y entre ellos tenemos a un Adrián Rubalcaba que ha gobernado y que ha estado al frente de la alcaldía Coajimalpa, y del otro lado tenemos a un Santiago Taboada que últimamente ha sonado por toda la polémica que surge por el cártel inmobiliario. Así que tenemos a 4 periodistas que van a estar hablando y dándonos datos, enfrentando a estos dos personajes para que usted sepa más o menos de qué va y lo que van a estar buscando para buscar esta candidatura. De este lado, del lado derecho, vamos a arrancar el día de hoy y tenemos a Meme Yamel y Adriana Buentello, quienes van a hablar de un personaje muy oscuro, muy dark, decías Meme Yamel, Adrián Rubalcaba. Que casi no se note que nos outfiteamos para hablar de Rubalcaba. Bueno, chueca, de uniforme, como le gusta a él. Exactamente, de uniforme. Claro, los uniformes. Muy bien, Arrancamos fuerte. Bien rudos, ¿verdad? Ya vi. Y de este otro lado tenemos a Dani Barragán y a Luisa Cantú, quienes van a estar hablando de Santiago Taboada. Exacto, el panista que pues fue destapado por AMLO para la candidatura a la jefatura de gobierno. Para sorpresa de nadie, ¿no? Eso sí. Sí. Ya escucharon, un panista y un priista se van a estar enfrentando en esta ocasión del Versus. Déjenos sus comentarios acá abajo, qué piensa usted de estos dos personajes, les vamos a estar leyendo. Y también suscríbase a este espacio, a este canal hermano de Sin embargo al aire, Estudio B, y arranquemos con esta pausa para que ya nos vayamos de lleno con toda la información. Así que vamos a una pausa y regresamos. Voy a empezar del lado derecho en esta ocasión. Creo que amerita que arranquemos porque estamos hablando de los candidatos de la oposición y de el posible Frente Amplio por México que va a surgir. Entonces, vamos a hablar sobre Rubalcaba, sobre Adrián Rubalcaba, un personaje muy oscuro que tenemos que buscar y escarbar ahí en la información que hay sobre él, porque pareciera que él mismo no quiere que se hable de todo este pasado que está pues tapando, ¿no?, de sus administraciones y el trabajo que empieza. Lo hace en el PRD, pero también llega a ser el jefe delegacional de Coajimalpa, siendo priista. Entonces, ¿cómo es esta trayectoria que tiene Adrián Rubalcaba? Si quieres arrancar, Adriana. Pues sí, es un personaje polémico, es un personaje además muy territorial, y lo vamos a ver con algunos episodios, pero es como de no se metan en mi territorio, literalmente. Tiene pues muchos escándalos alrededor de sus gestiones, de la operación política, de acoso, de amenazas. Lo veremos con detalle más adelante. Ha cambiado esta dinámica de ser un personaje confrontativo, de ser un personaje metido en diferentes escándalos. Ahora se asume como un personaje conciliador, incluso tiene acercamiento con todos los partidos, que eso es algo que llama mucho la atención. Se dice amigo de Claudia Sheinbaum, amigo de Omar García Harfuch. También pues ha estado involucrado o ligado a organizaciones criminales, principalmente los llamados los Claudios, y también lo veremos con detalle más adelante, pero lleva buena relación con prácticamente todos los partidos políticos o con muchos personajes de todos los partidos, tanto que incluso en Morena se le ofreció también irse, también se ha acercado el Verde, Movimiento Ciudadano, él lo ha dicho, y pues él ha estado en diferentes partidos también como diferentes o impulsado en diferentes posiciones, pero aquí lo importante es que él dice
que todos los partidos, así lo ha dicho textual en entrevistas, todos los partidos son iguales, lo cual demuestra que no tiene una ideología pues muy clara, que todos los partidos, pues mientras les den los políticos los votos, ¿no? Pues ahí van a estar, digamos, en esas alianzas, pero este personaje, bueno, tiene 3 gestiones al frente de Coajimalpa, la última ya como el primer alcalde de esta demarcación. Estudió en escuelas como el Instituto Cumbres, el American School Foundation, el Irish Institute. Es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac y en 2005 realizó estudios de maestría en Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. Su familia ha estado muy cercana a despachos de abogados. Él, pues uno de los temas, digamos, importantes también para entender al personaje es que en uno de sus trabajos él estuvo en un despacho que llevaba los casos, por ejemplo, de Raúl Salinas de Gortari. Tiene acercamiento con estos personajes, tanto con Carlos Salinas de Gortari como con el propio Raúl Salinas de Gortari. Él lo ha comentado en diferentes ocasiones, pero también se le ha visto en eventos, sentado incluso al lado de Raúl Salinas de Gortari. Así que bueno, esto también pues muestra un poco como la base política que tiene este personaje. Él en 2001 se desempeñó como asesor en la Dirección General Jurídica de la Delegación Álvaro Obregón y como coordinador de verificaciones y clausuras cuando fue delegado Zuno Chavira del PAN, Partido Verde Ecologista, que además este personaje fue luego encarcelado cuando fue detenido en un avión de Carlos Ahumada en posesión de armamento. Digo, para que nos demos una idea también. El propio Adrián Rubalcaba menciona que pues él quería, él está como atraído por el ámbito castrense, ¿no? Se le han visto fotografías, y sobre todo pues hace a lo mejor unos 10 años, con vestimenta de marín, tiene incluso pues también con armas apuntando, bueno, un poco nos recuerda al personaje de Verástegui, pero sí es de estos personajes que tienen como esta atracción por lo castrense, por lo bélico, ¿no? En 2003 tenía 26 años, porque también empieza joven, fue director de gobierno de la delegación Álvaro Obregón, y también aquí hay un personaje que aparece como un apoyo político, porque uno de los padrinos de Adrián Rubalcaba es René Bejarano. Entonces René Bejarano se suma con ese apoyo entonces al gabinete de José Remedios Ledesma García, quien era jefe delegacional en Coajimalpa, y se asume como director general jurídico y de gobierno. En 2009 compite para la jefatura delegacional de Coajimalpa, perdió, pero se le colocó en el gobierno de Marcelo Ebrard como director general de Fomento Económico cuando Laura Vázquez Alzúa era la secretaria de Desarrollo Económico del entonces Distrito Federal. Y en 2012 busca nuevamente la candidatura a la jefatura delegacional, pero después de estar en el PRD 9 años, pues no se la dan, se va al PRI, busca que sea el PRI su partido. El PRI de Gutiérrez de la Torre en esa época le impugna esa candidatura por llegar, digamos, de otro partido, y entonces el Verde lo acoge, pero ahí lo interesante pues es que a pesar de los números, él gana la delegación Coajimalpa, y entonces pues ya suma 3 gestiones ahí este personaje. Les puedo interrumpir ahí un poco también para pasar a este lado, ¿no? Para hacer este comparativo, ya que acabas de plantear algo muy importante, que es que él no tiene una ideología, ¿no? No ha defendido, más bien donde le conviene estar en ese momento, se va con el partido. Y del otro lado, Santiago Taboada, no. Santiago Taboada arranca como panista desde que tiene corta edad, siempre ha sido panista y no se ha movido, y desde ahí ha logrado. ¿Quiénes están acogiendo también a este personaje? ¿Quieren arrancar, Dani? Sí, lo tiene más fuerte Luis ese segmento, pero creo que sí podría decir que Taboada es el prototipo de panismo de la Ciudad de México. O sea, físicamente, también en cuanto a su actuar,
todo. O sea, es el panista que todo panista sueña ser, ¿no? De acuerdo. Pues si quieres agrego, porque ella trae los datos duros, interesantes, más recientes que nos sirven para considerar el voto. Ay, sí. Pero sí, justo ahora que decías que tiene como vínculos con ciertos despachos, el origen de Taboada es más o menos igual. Ya lo decíamos, nace unos meses después del terremoto del 85, en octubre, tiene actualmente 38 años, él dice 20 en la política, es decir, empezó efectivamente muy joven. Es abogado por la UNAM, tiene una maestría que le tomó como 6 años para titularse en gobernanza, cuando ya estaba ejerciendo diferentes cargos. Empezó su carrera en despachos privados, particularmente él señala en su CV Guerra, González y Asociados, de Jaime Guerra González, abogado de Alonso Ancira. Un despacho que sobra decir longevo y poderoso de nuestro país. Entonces, justo por ahí, ¿no? Una ruta, digamos, como con ciertos perfiles de cúpulas empresariales. Es de las juventudes panistas, fue de hecho secretario de Acción Juvenil, y de ahí llega a la alcaldía de Benito Juárez, entonces delegación con Jorge Romero, cuando Jorge Romero fue el delegado. Y desde ahí, pues siempre ha sido parte de su grupo político, que hoy en día es el grupo político más poderoso del PAN, la verdad. Jorge Romero y todo como su grupito, los Romeros, como se les dice coloquialmente en los medios de comunicación, en realidad tienen como formación política no la Benito Juárez, sino la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Digamos que ahí es donde se conocieron y despegaron sus carreras, y ahí es donde nace el cártel inmobiliario. Nada más para hablar un poco de quiénes son los personajes romeros. Mauricio Tabe, hoy alcalde de Miguel Hidalgo, anterior dirigente local del PAN, ha sido también asambleísta. Cristian von Roerich, hoy en prisión, acusado del cártel inmobiliario, fue también diputado local en la Asamblea, fue alcalde de Benito Juárez. Andrés Miranda, que fue diputado local en esta misma generación del PAN, después fue contralor de la Asamblea Legislativa, es sobrino de Isabel Miranda de Wallace, de hecho entró a gestión en la misma época en la que ella compitió para ser jefa de gobierno. Luis Mendoza, hoy diputado federal, posiblemente el próximo jefe delegacional en Benito Juárez, mano derecha absoluta de Jorge Romero de toda la vida. Andrés Ataide, entonces diputado de este grupo empresarial Ataide, ¿no? Su nombre lo delata, y hoy dirigente local del PAN. Es decir, estos como jóvenes prototipo, como bien dices, que emanaron, digamos, de la mano de Jorge Romero. Este grupo, y cuando les digo como esta generación, se formó en la Asamblea, y por eso me parece muy importante, porque digamos que mucha de la lana posiblemente por la acusación de cártel inmobiliario, viene de un modus operandi que se gestó ahí. Y creo que por eso está tan fuerte en la alianza, porque se gestó ahí en alianza muy fuerte con el PRI y el PRD. Taboada también se ha llevado siempre muy bien con ciertos personajes. Cuando Jorge Romero fue coordinador en la Asamblea Legislativa del PAN, lo fueron Leonel Luna, hoy fallecido, por el PRD, que operó muchísimo con Manuel Granados como contralor de la capital, Héctor Serrano, un personaje que merece un versus completo, ¿no? Pero un operador político de Miguel Ángel Mancera, su secretario de Gobernación, y con el propio Mancera, ¿no? La verdad es que era como la mancuerna, digamos, de esa administración. Hoy la administración de Mancera está bajo la mira pública precisamente por este cártel inmobiliario. El priista coordinador era Israel Betanzos, vinculado al grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que como sabemos pues operaba esta red de trata y demás. Es que pura... personajazo. Puro personaje. Fue también en esa misma como Jucopo de coordinadores estuvo Carlos Candelaria, vinculado al iztapalapense periodista Jesús Valencia. César Cravioto, que fue la primera, digamos, generación de Morena que llegó a la Asamblea antes de gobernar, que se desvinculó por completo. O sea, de hecho, ni siquiera iban a las sesiones, no participaban porque decían esa cúpula de PAN, PRI, PRD está demasiado fuerte. Y la verdad es que lo estaba. En esa misma legislatura estaba Mauricio Toledo, Raúl Flores de Coyoacán, Federico Doring, por ahí intermitentemente, ¿no? O sea, puros personajazos, por ponerle algo. Por cierto, también es de donde salió Citlali Hernández, ¿no? Del lado de Morena, que de ahí ya creció a ser ahora la secretaria general del partido. Pero bueno, este grupo es muy importante. También por ahí, por ejemplo, estaban Víctor Hugo Lobo, de la GAM, con su esposa Nora Arias, que se han alternado ser diputado, alcaldesa, diputado, ¿no? Es control absoluto de la GAM, es como una cúpula periodista muy importante. La propia Elizabeth Mateos de Iztacalco, todo ese grupo periodista es con el que hizo mancuerna el grupo de Romero en esa Asamblea Legislativa. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque sabemos que para el cártel inmobiliario o para cualquier tipo de cambio inmobiliario se necesitan cambios de uso de suelo que los aprueba la Asamblea Legislativa. Entonces digamos que el círculo completo está en alcaldías y Congreso para poder hacer cualquier tipo de trámite o cambio, ¿no?
Entonces me parece importante como colocar ahí los orígenes de Santiago Taboada. Conocemos perfectamente Von Roerich y digamos todas sus figuras. Es el grupo que exterminó por completo al viejo PAN gracias al poderío que logró en la capital. De hecho, cuando estuvo Taboada aquí en la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad, digamos que había estos dos grupos, el viejo PAN, que era el de Federico Doring, que es digamos el de Diego Fernández y bla, 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 que tenía 2 diputados, a José Manuel Ballesteros José Manuel Delgadillo y a Laura Ballesteros, que sabemos después se fue al gobierno de Mancera, luego al Verde, luego ahora creo que está en Movimiento Ciudadano. Y Romero les fue quitando uno a uno hasta dejar a Doring solo, ¿no? Digamos que ese grupo se exterminó, quedó Gaby Salido, que hoy es la presidenta de la mesa directiva, pero, o sea, arrasó con el PAN en la Ciudad de México, ¿no? Y Taboada es como justo esta imagen moderna, creo yo, o sea, como que él dice, sí al aborto, yo fumé marihuana, ¿no? Como que ha tratado de posicionarse justo como una cara moderna y nueva de Acción Nacional. Y la verdad es que sí es, digamos, en realidad ya es un político viejo porque efectivamente tiene más de una década operando en diferentes puestos locales. Digo, pasó por el Congreso y fue ahí de la Comisión de Cultura. Te voy a dar ahí unos datos. Cuando fue diputado federal de 2015 a 2018, presentó solo 7 iniciativas y de 552 asuntos que se votaron, solamente, se reportó ausente en 230, o sea, en la mitad. Increíble. Uh-huh. Bueno, pues seguro andaba en otras cosas, ¿no? Porque la verdad es que sí lograron por lo menos gestionar el poder en la oposición. La verdad es que las personas integrantes del frente y sobre todo las cúpulas, digamos, de poder se conocen desde aquella legislatura de la Asamblea Legislativa. Entonces, sí, la outsider es, digamos, Sandra Cuevas. Todos los demás vienen desde esos entonces, ¿no? Los liderazgos actuales perredistas del PRI y del PAN. Y bueno, ya para no extenderme muchísimo, pues solo decir eso, que tiene, bueno, ya lo dirás tú un poco más adelante, pero acusaciones que tienen que ver con esa formación y la verdad es que creo que eso es lo que ha hecho que Romero haya logrado todo lo que ha logrado ahorita. Es el coordinador del grupo parlamentario, el dirigente de la mesa directiva, porque a partir de colocar a estos personajes estratégicos y de hacerse este grupo muy sólido, han, la verdad es que liderado un poco la oposición estos días, sí. ¿no? Sí, o sea, total, Taboada pertenece a ese grupo de Carlos Romero Herrera, que quien ha definido a ese personaje es Calderón, o sea, alguien dentro del propio panismo, aunque ya no esté dentro del partido, solamente lee este párrafo del libro de Calderón. Dice, Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le presentaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Pues ese es el padrino de Taboada. Y este modus como de dar permisos a cambio de departamentos también creo que es muy de ese grupo. Sí. Ahorita llegaremos a la parte del cártel inmobiliario y sus polémicas, pero para estas alturas la gente ya está pidiendo que hable Meme Yamel. ¿Ven? Sí, me puedo controlar. Los comentarios ya están pidiendo que Meme Yamel hable. Y vamos a escucharte, Meme, porque Adrián Rubalcaba también en 2012, cuando toma la alcaldía, el expresidente Enrique Peña Nieto le dice, tú vas a ser el próximo jefe de gobierno. Así como de este lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador destapa en su momento a Xóchitl Gálvez y destapa también a Santiago Taboada. De este lado, Enrique Peña Nieto también lo nombra a él como el posible candidato y quien pueda llegar a gobernar. La Ciudad de México siempre ha sido de izquierda. ¿Cómo podemos pensar que un personaje de este tipo, como es Adrián Rubalcaba, pueda llegar hasta este espacio? El caso de toquen madera, no sueltes esa madera. El caso de Adrián Rubalcaba y lo que le ha permitido navegar es esta forma de hacerse el dócil ante los partidos políticos. Y lo digo de esta manera porque dócil no es, ni mucho menos, y tampoco es este personaje tierno y amable, no pasa nada. Es un personaje que se sabe manejar dentro de las aguas de los partidos. Así como en su momento estuvo en el PRD, luego brinca al Partido Verde o el PRI, que llegan entre la alianza, y también en recientes días, porque tampoco esto tiene mucho, ya tenía sus acercamientos con Morena, ¿no? Incluso siendo delegado, o sea, teniendo toda esta trayectoria en Coajimalpa,
Rubalcaba cuando estaba con Claudia Sheinbaum, cuando Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno, hasta se le ha arrumado como de, no, es que estamos trabajando con Sheinbaum y demás, ¿no? Entonces, tiene la capacidad, como muchos políticos, de manipular mucho el discurso. Y al no tener una ideología que defender, se va con la bandera de, pues es que no son los partidos, es la persona. Entonces, va jugando con eso de, soy yo, el que da resultados soy yo, no el partido. Y si el partido hace algo malo, es culpa del partido y no mía. Eso le ha permitido a Adrián Rubalcaba jugar con esto de, pues si ellos la están regando, son ellos, no soy yo. Y también de limpiar sus propios pecados de alguna manera. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los Claudios, la manera en la que Adrián se ha zafado, pese a que han estado en su administración, pese a que los contrató, o sea, pese a que a los hermanos, básicamente a uno de ellos, le da un cargo en Coajimalpa, la manera de deslindarse es, pues es que yo no fui, o sea, yo no soy, yo qué, ¿no? Incluso en el último ataque de los Claudios, cuando fue el de Claudia Sheinbaum, hasta donde él sale, hay unas fotos donde él sale herido y todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, él se juega como la víctima también, como para decir, yo no soy. Y eso le ha funcionado muy bien para manejarse entre partidos, porque ha tenido sus acercamientos con el PAN, ha tenido, sobre todo con Romero, ha tenido sus acercamientos con el PRI, ha tenido sus acercamientos con el Partido Verde, y ahí va navegando como en donde me abran la puerta encuentro. Entonces, de ahí sale el que se vende como el perfil conciliador, ¿no? Que no es conciliador, es un chapulín de conveniencia, punto. Porque una cosa es que sepas conciliar y que además puedas defender una ideología clara, y otra muy distinta es lo que hace Adrián Rubalcaba. Entonces, si tomamos en cuenta incluso que Peña le dice, tú vas a ser el próximo, bueno, imagínense de qué estamos hablando. Ahora, Adrián Rubalcaba cumple con el perfil de político de peinadito con gel, ojito bonito, foto, ya sabes, así machucho. Ajá. Besa señoras, ¿no? Exacto, besa señoras. El perfil Peña Nieto. Entonces, viene como esta empatía con perfiles. Adrián Rubalcaba también se ha vendido como el alcalde que mejores resultados ha dado, que más votos ha tenido, y lo sostiene el haber mantenido el poder durante tanto tiempo. O sea, estamos hablando que ha mantenido el poder en Coajimalpa durante tanto tiempo. Y la bronca que tienen es que estamos hablando de Coajimalpa no es una alcaldía pequeña, pero es una alcaldía que territorialmente ya está más alejada del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que pasa con Coajimalpa, se vienen haciendo denuncias, se vienen como, oye, sí, quizás Adrián se pone la bandera de yo logré grandes resultados en seguridad y es la alcaldía más segura, pero cuando vas a Coajimalpa, cuando empiezas a recorrer Coajimalpa, te empiezas a dar cuenta de cómo está la situación, y hay entre la gentrificación y entre el desalojo, más bien la invasión de propiedades, que es a donde pudieran tener su similitud tanto Rubalcaba como Taboada. Que el cártel inmobiliario existe en ambos, opera de maneras distintas, pero tampoco, llamémosle, abismalmente diferentes. Entonces tienes a un personaje que ha sabido ocultar sus errores porque tiene una imagen, o le invierte mucho al tema de imagen pública. Le invierte demasiado al que vean que es un alcalde bonito y que ahí está la seguridad, ¿no? Vean qué bonita está la seguridad. Pero cuando volteas a ver, tienes cómo han agarrado a Coajimalpa como un botadero de basura, ¿no? Sobre todo entre más cercanía tienes con estas zonas residenciales o estas detonaciones inmobiliarias importantes, incluso hasta con la cercanía que tiene ya con Santa Fe, volteas a ver Coajimalpa y ves que es un botadero de basura. Se convirtió en el botadero de basura de los ricos, llamémosle, o de las zonas detonadas inmobiliarias. Claro, porque el factor desigualdad ahí también exactamente. está. Es un factor de desigualdad muy grande. Entonces tú puedes pasar por una calle y ves de un lado, no sé, Desierto de los Leones y qué bonito y qué precioso, y nada más panea para el otro, y entonces se vuelve qué televisiva. como... Me sentí muy... Volteas y entonces, ves todo una cantidad de basura y de gente de escasos recursos y demás. Y tomemos en cuenta que aparte esta alcaldía era como la más conocida por ser de campo, donde la gente todavía tenía o sea, sembraba y cosechaba, todavía se llegaban a
dedicada al campo. Entonces, ves todo esto, ¿y quién es un Adrián Rubalcaba al final? Es un títere que ha sabido manejar muy bien su imagen pública, que ha sabido manejar muy bien, se ha sabido esconder o ha sabido darle la vuelta a los escándalos, pero los escándalos siempre los alcanzan. Y en este caso, pues el caso de los Claudios, por mucho que él se lave las manos y por mucho que dicen, yo no sé, yo aquí no tengo nada que ver, en realidad lo sigue persiguiendo. Porque los despojos con los que han construido gran parte de estas residenciales y donde se ha dado este despojo inmobiliario, se ha dado gracias a dos grupos criminales. Uno es el de los Claudios, que desde hace años, desde 2012 incluso, ya se denunciaba cómo hacían despojos para que en propiedades, por ejemplo, la famosa de Benjamín Gil, ahí tuvieran sus actividades criminales. Entonces, Adrián Rubalcaba podrá decir que la seguridad es lo que quieras, pero ¿qué es lo que hacen? Simplemente la maquillan. Y ya que estamos en este tema de las polémicas, me sigo contigo, Adri, para hablar sobre los Claudios y ahorita rebotamos con el cártel inmobiliario y también lo que ya empezaba a plantear ¿Cómo dijiste, Meme. los Romeros? Porque los Romeros. Sí, básicamente, ¿no? Porque a eso le vamos a entrar ahorita con el cártel inmobiliario. Pero esta polémica que dice Meme Yamel y que tiene que ver con los Claudios y cómo trabaja estos personajes, terminan estando en la administración de Rubalcaba. ¿Cómo fue que llegan hasta este punto? ¿Y quiénes son los Claudios también para que pongamos en contexto este tema? Bueno, hay varias polémicas que son relevantes. Bueno, hay que recordar que es que hay escándalos que, bueno, hasta lo vimos ensangrentado, no sé si recuerdan esa imagen a Rubalcaba. Bueno, esto, pues, justamente en 2015 se da un enfrentamiento entre priistas y perredistas. Se le veía esta fotografía, ¿no? Por este tema sobre todo de la propaganda. Estos grupos, digamos que han operado y que se supone que son también fácilmente contratables, o sea que pues operan diferentes cosas, ¿no? Los despojos, ya lo mencionábamos, en tema también de la limpia de la propaganda, y bueno, se contratan para pues cualquier evento que usted disponga, se rentan para lo que quieran, pero bueno, este personaje llega a un acuerdo con los Claudios. Él mismo dice que pues después de la elección y cuando él gana, pues hace un acuerdo, o sea, que pues para que trabajen con él, y es la parte interesante porque justamente uno de los personajes pues llega a lo que mencionas, llega al gobierno de la Ciudad de México, y esto en 2015, por ejemplo, Héctor González fue jefe de la Unidad Departamental de Preservación de Áreas Protegidas de la Delegación Coajimalpa, y pues que está vinculado a este grupo de los Claudios. Es interesante cómo operan porque evidentemente es un grupo de choque, ¿no? Que se ha infiltrado en diferentes movimientos, incluso se llegó a filtrar a esta marcha de mujeres donde golpearon, incluso recuerdo a un periodista, pero trabajan desde el 97 con diferentes partidos, ya sea el PRD, con el Partido Acción Nacional, con el PRI, para pues lo que se ofrezca, amedrentar, golpear a opositores. Importante también decir que en 2020 se detienen a 2 funcionarios de la alcaldía Coajimalpa, que pues, gobernada por Rubalcaba. Ahí se evidencia que Lenin Canchola había logrado infiltrarse justamente a esa alcaldía, y fueron detenidos cuando estaban viajando en una camioneta y estaban portando armas de fuego. Y estos funcionarios son Marco Posadas Moreno, director de Recursos Naturales, y Flor Leticia Vázquez Juárez, jefa de Departamento de la Vía Pública. Había credenciales de la alcaldía, los vehículos se recogían aparentemente en esos vehículos extorsiones que luego eran entregadas a este jefe criminal. Entonces hay ahí ya, aunque un deslinde de Adrián Rubalcaba, hay un tema que me parece importante, el propio reconocimiento de Adrián Rubalcaba de cómo empezaron a trabajar para él. Él dice que después de las elecciones, ya que lo ayudaron, digamos, como operar políticamente, es como ya se despide de ellos y en realidad pues trabajan o han trabajado en la alcaldía con pues diferentes posiciones. Aquí quiero mencionar un dato que me parece súper relevante y muy escandaloso porque en una entrevista que le hace Adela Micha a Adrián Rubalcaba, cuando le pregunta Adela Micha sobre
su vínculo con diferentes organizaciones delictivas, él hace mención de que el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, supuestamente lo investigó y le emitió un documento. Yo no sé con qué características, que dice que es un documento oficial, y creo que ahí valdría la pena preguntarle a Omar García Harfuch, pues cómo es que se expiden documentos de esa naturaleza en donde no estaba vinculado a ninguna organización delictiva, pero que además... Certificado de limpieza. Exactamente, Sello un de calidad. certificado de limpieza, pero el propio Rubalcaba dice que salió la iniciativa de Omar García Harfuch. Entonces es como de ya se expiden de si tengo nexos, no tengo nexos con el crimen organizado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que le limpian el currículum a este personaje al que ya se asume como amigo de Claudia Sheinbaum y amigo de Omar García Harfuch? Pero ahí no termina la cosa, porque ahorita hay una activista, una militante morena que se llama Paula Félix. Ella denunció en 2017 a Rubalcaba. Ella fue diputada, pero por eso les mencionaba que es un personaje muy territorial, porque amenazó de muerte a Paula Galico Fernández. Ella denuncia que la amenazó de muerte cuando ella estaba buscando hacer pues trabajo político, particularmente en Coajimalpa, y lo denunció penalmente. Adrián Rubalcaba la amenazó de que no hiciera pues ese trabajo político en pues su demarcación. Según las declaraciones, y de hecho está en la entrevista que le hacen en Sin embargo también, porque dice que incluso pues la amenazaron con echarle gasolina, que veía, también ella decía que era el nuevo Javier Duarte, Adrián Rubalcaba, para que veamos también un poco la dimensión de lo que está diciendo, ¿no? En esa época, dice Paula, que tanto los dirigentes del Partido Verde, porque el Partido Verde con Arturo Escobar apoyó mucho a Adrián Rubalcaba, dice que no hicieron absolutamente nada, que lo supo Sesma incluso, pero que ellos llegaron a un acuerdo para que ella ya no pudiera pues hacer como ese trabajo, ¿no? Entonces se escucha incluso además un audio que tiene el Universal donde Adrián Rubalcaba le dice a Paula que ella llegó a ser diputada por él, y le dice así: hubiera puesto a un perro de candidato y hubiera ganado. Esas eran las palabras textuales, ¿no? Ahora, lo interesante, ya nada más para cerrar, Paola está sumada, valga la redundancia, esta organización Suma, de que es de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y pues tiene una foto reciente con Adrián Rubalcaba donde dice: algún día me aconsejaron que cuando tuvieras diferencias con un viejo amigo regresaras al origen a recordar qué coincidencias los unían. Fue un gusto poder hacer eso con mi querido Adrián Rubalcaba, dejar atrás los malos entendidos y recuperar esa amistad que teníamos. Wow. Yo tengo una experiencia con Adrián Rubalcaba arreglando problemas así. Un día estábamos cubriendo en la alcaldía Coajimalpa y traía muchas broncas con el reportero de Reforma. Y de repente estábamos todos así, no sé qué, y le dice: a ver, ven, súbete. Y lo suben al coche y se va. Y toda la prensa así de: acaban de subir al reportero de Reforma con el que se había gritoneado. Y ya, o sea, después nos contó como: no, solo fuimos a comer, y me preguntó que cuál era el problema y todo. Pero justo fue como un modus raro así de: súbete a la camioneta. Ya. Y todos, yo ya le había hablado así, artículo 19, de que oiga. Y no, afortunadamente no fue nada, pero sí, estas formas de hacer amistad. Pero es que vamos a ver luego un episodio muy complicado, pero bueno, esa es una parte de los Claudios y de cómo, pues, esta cuestión de que ya le limpiaron el currículum. Y solo como para agregar esto, o sea, se dan cuenta como a los Claudios, que aparte son dos hermanos, Héctor y Claudio. A Claudio es el primero que detienen y luego Héctor lo detienen después, pero se dan cuenta que los cargos que les dan a estos funcionarios que posteriormente detienen, incluidos los Claudios y los últimos de 2020, son cargos relacionados con áreas naturales protegidas, que Coajimalpa tiene, creo que es, corríjanme si me equivoco, pero es la alcaldía que tuvo la primera área natural protegida en Ciudad de México, como es ese lugar donde más extensión territorial limpia existía. Y ahora con el boom inmobiliario está valiendo.
¿qué cargos les están dando? Cargos que tienen que ver con la distribución de la tierra, cargos que tienen que ver con la repartición, o sea, cargos en donde perfectamente pueden tomar decisiones de despojar o no despojar propiedades que al final sirven para fines inmobiliarios. Y que ya lo han hecho, ¿no? Y también, como decías, que intenta desligarse Adrián Rubalcaba de estos personajes, incluso en el Photoshop que presentan en la fotografía en donde está con uno de los hermanos y le cambian totalmente el rostro. Sí. O sea, es tan este evidente episodio, que... sí, o sea, yo no quiero que me liguen con esas personas, pero allí están, ¿no? Ahí Y hay están declaraciones, estas como decía Adri, fotografías. pues en donde dice que que ya trabajó con ellos y concilió con ellos. Bueno, tan conciliador es que concilia hasta con el crimen organizado. El crimen organizado, vamos de este lado y con el cártel inmobiliario, porque esa polémica que tiene Santiago Taboada y que hemos visto como un boom en los últimos meses, en donde ya estábamos siendo partícipes, ¿no? Al momento de intentar comprar o adquirir un departamento, que son precios muy elevados, pero cuando te das cuenta de quién está detrás y cómo es que trabajan todo este entramado en el cártel inmobiliario e incluye a este tipo de personajes, terminas viendo ya el destape tal cual de cómo se están manejando. Hace un momento Luisa hablaba de cómo ha llegado hasta este punto, ¿no? ¿Quién cubre a este personaje y cómo se mueven las piezas para que logre esta alcaldía? ¿Por qué es tan importante la Benito Juárez? Porque a diferencia de la Coajimalpa, que está más alejada del centro de la capital del país, la Benito Juárez está muy cerca. Entonces, ¿por qué es tan importante y cómo hacen también esta extensión del cártel inmobiliario? Porque es importante primero porque es bastión del PAN. O sea, cuando estábamos hablando de cómo el PRI podía perder el Estado de México, podíamos decir que era la protección del bastión político, pero también guarida de muchas cosas, ¿no? Y con Benito Juárez ocurre exactamente lo mismo, casi igual con Miguel Hidalgo, pero todavía en Benito Juárez la mafia del cártel inmobiliario y todos los panistas está más fuerte porque siempre la han ganado. O sea, ahí Morena no tiene muy pocas cosas que hacer y eso pues también dice mucho de lo que se pueda venir para el 2024, porque estamos hablando de dos personajes que tienen o sea, todos estos datos que estamos nosotros analizando no están escondidos, están a la vista de todos, pero pues bueno, o sea, ahí también la disputa en 2024 se puede poner un poco complicada. Ahorita que ya estábamos entrando a lo de cártel inmobiliario, que tú decías, ya uno lo puede palpar. De acuerdo con Taboada, eso está en tu imaginación, ¿no? O sea, lo del cártel inmobiliario. Perdóname, Taboada. Sí, o sea, eso es idea tuya. Renta es imaginaria. Ajá, sí, y claro. quien cree en el cártel inmobiliario, o sea, está entrándole a una narrativa de Claudia Sheinbaum. Porque, o sea, apenas se lo dijo hace unos días a Cédric Raciel en El País, que le hace una entrevista ya cuando él anuncia que se iba a ir a buscar la candidatura a la jefatura de gobierno por parte de su partido. Dice, yo no voy a meter las manos al fuego por nadie. Quien esté raspado, que atienda sus asuntos, pero ahí le pone un pequeño detalle, pues dice que las alcaldías tienen poca responsabilidad en cuestión de permisos de construcción, en permisos inmobiliarios, que no, que el asunto, si hay un cártel inmobiliario, es un negocio de la jefatura de gobierno. Ajá. Porque aparte dice, todo eso es una narrativa. Recordemos esta conferencia de prensa que se da cuando estaban a punto de detener a Cristian Monroerich, que dice, no, es que esto es persecución política. O sea, se sacaron la vieja confiable de decirse perseguidos políticos, ¿no? Entonces, en esa entrevista que le da a Cédric Raciel, le dice, oiga, a usted se le acusa directamente de un desvío de 10 millones de pesos, o sea, justo tal cual de cártel inmobiliario, narrativa. Es narrativa, es un asunto que tienen Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía, Ernestina Godoy, Claudia Sheinbaum, pero nosotros no meto las manos por nadie, pero es narrativa, es una idea que nos están generando porque quieren retener la Ciudad de México. Entonces es realmente lamentable que el PAN, que tiene en el cártel inmobiliario uno de los casos de corrupción más fuertes y más documentados, pues ante la gente diga, pues ¿sabes qué? Esto es simplemente una narrativa impuesta por Claudia Sheinbaum. Ahora, también me gustaría dar, ya que mencioné lo de los 10 millones de pesos que se le acusa directamente a Taboada, sobre desvío de dinero, de cómo está él relacionado con el cártel inmobiliario, porque no solamente hay como esas anomalías relacionadas con eso, sino también al momento de meterme a revisar su declaración patrimonial, o sea, hay datos que mencionábamos que era el prototipo del panismo y sí, o sea, hasta esas anomalías en sus declaraciones patrimoniales, en sus ingresos, lo hacen todavía más panista. O sea, cuando él entra a ser alcalde de Miguel Hidalgo, no, Benito Juárez, perdón,
su primera declaración es de 2021 y él dice que gana 15.422.000 pesos anuales. Solamente dice que tiene un departamento austero de 98 metros cuadrados y que un vehículo que compró en 2020 que le costó 474,000 pesos, y aquí está muy interesante porque tiene el 80% de la participación de la empresa Grupo Empresario Casacón, ¿no? Hasta ahí hay nada de información de esa empresa, de la que dice no recibe ni un solo quinto, pero tiene el 80% de esa empresa. Casualmente, para el siguiente año pasa de sus ingresos anuales de 15,5 millones a 6 millones, y para 2023 ya solamente gana 1 millón de pesos. Hoy dice que no tiene propiedades. Ajá, no, ya no tiene, ya no aplica, no tiene propiedades, ya ni su auto, sigue siendo 80% accionista de esa empresa, Grupo Empresario Casacón, pero, o sea, ya el único dinero que gana es de su servicio como delegado, ¿no? O sea, ya ¿de dónde? Dice que no quiere Qué más. austero. Ajá, sí. Qué o sea, misionero. en su primera declaración, él hablaba de que, o sea, sus ingresos de millones de pesos venía por un asunto de arrendamiento. Nunca especifica él qué arrendamiento, tampoco, también habla de enajenación de bienes, tampoco lo dice, pero pues sí llama mucho la atención tener un alcalde que de un año a otro sus ingresos pasaron de 15 millones a 1 millón de pesos, ¿no? Y ahí creo que es importante, como cuando decimos cártel inmobiliario parece, digamos, un ente, pero en realidad tiene varias ramas. Las acusaciones contra este grupo, porque hay que hablar de un grupo, no solo Taboada, Cristian von Roerich, insisto. Todos estos, primero hay que pensar, una parte tiene que ver con el sismo. Cuando fue el sismo, seguía la gestión de Miguel Ángel Mancera. ¿Quién aprueba los recursos para la reconstrucción? Esta misma asamblea que les digo, de Romero, de Betanzos, de... ¿Qué les dije? Ahorita está en el PRD. Serrano era contralor. Era... el León de Luna, perdón. Esta Jucopo, pues obviamente hacen una partida extraordinaria que después fue un fideicomiso que quién sabe qué le pasó para la reconstrucción, porque hay que recordar que Mancera no entregó absolutamente nada en la reconstrucción. Viene hasta después. Hay una parte que tiene que ver con corrupción inmobiliaria vinculada a crímenes que tienen que ver con el sismo, ¿no? Digamos, cártel también porque un edificio bajo corrupción que se cayó, pues es corrupción inmobiliaria, ¿no? Está como el desvío de recursos que debieron haber sido para reconstrucción de sismo, que no están. Está el tema de las denuncias de los empresarios que dicen que han sido extorsionados, ¿no? Como de, oye, es que me pidió X dinero o me pidió un departamento de la torre que yo iba a construir para darme los permisos que sí se dan en la alcaldía. Entonces, esa es otra parte. Está el tema de las torres que tienen como estas fallas que nunca se investigaron, que han causado, exacto, o sea, fugas de gas importantes, o sea, como fraudes no investigados por la alcaldía, ¿no? Es decir, hay como muchas áreas diferentes y yo ahí creo que es muy importante decir, debería ser también investigado como homicidio. No solo es un tema de corrupción de, hay dineros desviados, que sí, pero el resultado final de esto fueron muertes. Entonces debería investigarse como, claro, como homicidio también, y ese cargo no está, solo están los desvíos de dinero y demás. Y nada más rapidísimo hay otro. Este mismo grupo, pues, ven que son como 6 nombres, algunos públicos, otros no. Es la verdad un relajo también la comunicación de la fiscalía ahí, porque sí, a veces se refiere a los casos del sismo, a veces se refiere a los de extorsión, como que cuando dicen cártel inmobiliario siempre es complicado. Otros tuvieron que ver con, por ejemplo, plazas. Ven que de repente hubo un boom en la Benito Juárez de plazas comerciales, y además con las mismas franquicias, con los mismos locales, siempre junto a una torre departamental, ¿no? O sea, como que es justo, como dices, muy uniformado. Esos locales también, pues casualmente hay muchos a nombre de quién era el director de obras o el director jurídico, ¿no? No siempre son ellos, a veces también son quienes estuvieron en su gestión. Hay varios directores, digamos, de la gestión de Taboada y de la gestión de von Roerich vinculados también a este cártel inmobiliario. Entonces es una cosa por todos lados, pues. Ajá, que dicen ellos, es narrativa. Hasta me recordaba el caso de Xóchitl Gálvez, cuando estamos hablando de su casa que no tenía el permiso, es pues pregúntenle a la jefatura de gobierno, ¿no? O es así de encuéntrenle algo, pero siempre es decir, somos perseguidos políticos, es la narrativa, y ahí en esa misma dinámica entra al 100% Taboada. Y a diferencia de Taboada, que Taboada se dice perseguido político y todo este grupo lo que hacen es eso, escudar
acomodarse bajo este tema de los perseguidos políticos. Rubalcaba no. Rubalcaba lo que dice, y no se enfrenta a Claudia Sheinbaum, no se enfrenta como tal a los opositores. Rubalcaba se enfrenta a otros personajes, pero más bien él dice, yo puedo ser este candidato conciliador, yo puedo ser esta persona que se lleva bien con todos, que se lleva bien con el PRI, con el PAN, con el PRD, que ahora ya los vemos aliados, e incluso con Morena, con lo último que nos estaba contando Adriana, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta parte también de ver a Rubalcaba como este personaje conciliador, en lugar de seguir con esta narrativa que ha empezado Taboada de decir que es un perseguido político y enfrentar directamente a personajes como Claudia Sheinbaum? Pues estamos ante un alcalde, como lo veíamos desde el inicio, que ha basado su carrera política no en una ideología, no en la defensa de una causa, sino en llegar al cargo por el cargo. Porque incluso cuando lo vemos ejercer el cargo, no vemos que tenga una bandera de o más justicia o de primero los pobres, en una alcaldía que debería de tener como prioridad reducir las claras desigualdades que existen entre la población. Al contrario, lo vemos ir con una narrativa de seguridad, porque aparte también pasa por este curso del FBI, de la DEA, ¿no? Tuvo esta capacitación de seguridad similar a la que tuvo Omar García Harfuch. Entonces va con esta bandera de vamos a ser la alcaldía más segura, y así se ha quedado. Pero ¿segura para quién? O sea, si hablas de delitos de robo a casa armada y todo, o sea, delitos del fuero común, igual y puede haber reducido, pueden no ser tan detonantes en la zona, pero estamos hablando que sí hay otros delitos que no están investigando y que ni siquiera reportan, que es el despojo inmobiliario, para que entonces se puedan construir más de edificios, como por ejemplo los Big Grand y todos estos, para que puedan construirse. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que terminan haciendo una operación de despojo y una operación de gentrificación, expulsando a las personas más pobres. Algo que ha hecho también Sandra Cuevas. Digamos que la forma de operar de Adrián Rubalcaba es disimulada. O sea, vamos a sacar a los pobres de esta alcaldía mediante una operación de gentrificación en donde no investigas los despojos, al contrario, metes personas que van a ayudarte con los despojos en puestos claves, empiezas una detonación inmobiliaria a la que sabes que ellos no van a poder pagar, les quitas sus predios y ¿a dónde obligas a estas personas a irse? A otros lugares en donde pueden pagarlos. Entonces, es una operación tipo Sandra Cuevas. Si vemos cómo opera Adrián Rubalcaba, al final va a intentar conciliar y va a llegar con esta carita de, ay, yo soy un santo, ay, mira, no, Claudia, tú y yo trabajamos juntos, con esta cara de político buena onda, que detrás de él trae un gran bastante oscuro. Solo para poner un ejemplo, ¿se acuerdan del Baester Gordillo? Cuando el Baester... No, si lo vas a comparar con el Baester, entonces... Sí, literal, lo voy a comparar con el Baester. O sea, mi comparación más grande de Adrián Rubalcaba es con el Baester Gordillo, en tipo de política. El Baester Gordillo trabajó mucho tiempo con el PRI, trabajó mucho tiempo con el PAN, y nunca tuvo bronca, ¿eh? O sea, estuvo con Calderón, en Puebla estuvo ayudando a Moreno Valle para que llegara a ser gobernador, pero durante añísimos era la aliada número 1 del PRI. ¿Qué pasa cuando el Baester la detienen y cuando le empiezan a cuestionar los millones? ¿Se acuerdan que dijo el Baester? Que habían sido donaciones de su mamá. Que dijo que todo el dinero que tenía es porque su mamá se lo había donado. Estamos hablando de obras de arte, joyería, dinero en efectivo, en otro tipo de moneda. Pues Adrián Rubalcaba dice exactamente lo mismo. Adrián Rubalcaba ha sido, todos los alcaldes, particularmente los dos que estamos hablando, han sido muy opacos en cuanto a sus declaraciones, pero Adrián ha aplicado la vieja confiable de las donaciones. Entonces, Adrián Rubalcaba tiene una gran colección de relojes caros, de marcas, muy caros, y dice que son donaciones. Adrián Rubalcaba tiene una colección de arte muy costosa, de millones, y dice que es donada. ¿Quién se las dona? No tengo idea. No sé si es la abuelita, la mamá, la tía. No sabemos quién se las está donando, pero se las donan. Los Claudios. Entre los despojos se las donan. No sé. Es como el INDEP. O sea, no sé. Pero esa es la justificación de un Adrián Rubalcaba cuando le cuestionan sus propiedades. Él solamente dice tener 1.6 millones de pesos brutos por su participación en la empresa comercial industrial Chegade, SADCB, de la que también se desconocen sus actividades. No sabemos a qué se trata. Pero tiene esta empresa y particularmente el resto de los bienes y todo lo que ha obtenido es una donación. Solo
voy a poner, por ejemplo, un reloj marca Omega de oro, donado, de 76,500 pesos. Un Rolex en su versión presidente, con un valor de 315,900 pesos. Donado. Necesito una amistad de esas. Un reloj, y el más caro que tiene, es de la marca Patek Philippe, con un valor de 1.2 millones de pesos. Donado, regalado, sabemos quién se las da. Tiene otros 3 relojes, o sea, más bien, estos 3 relojes en su conjunto suman 1.6 millones de pesos. Donados, regalados, ¿qué amistades tiene? Desconozco. En cuanto a las colecciones, tiene 14 colecciones de arte. De estas 14 colecciones, 5 tienen un valor de 2.2 millones de pesos. Las 9 restantes suman $183,000. O sea, estamos hablando de más de 3 millones de pesos. Es un valor que ya sumándolas todas, pues estamos hablando de 5.8 millones de pesos en obras de arte regaladas. Entonces, hago la comparación con el Bester Gordillo, no solamente por el tipo de político que es, que en donde encuentre una ventana, o sea, siempre va a buscar el perfil conciliador. Se va a sumar. Se va a sumar. Es el típico político de, si no apareces en la foto, no tienes futuro. Sí, pero además me encanta que estamos hablando de políticos que vienen como de la cultura del echaleganismo y el esfuerzo, y lo han tenido todo. O sea, Rubalcaba regalado. Regalado. O sea, vaya, es muy triste decir que hasta la más transparente de los alcaldes es Sandra Cuevas. Pues yo diría que justo ha reconfigurado mucho la oposición Sandra Cuevas, porque, o sea, ahí nada más un dato rapidísimo. El estudio ARMA, que es el de como reputación mediática que hace Oráculos, muestra cómo nunca se le critica a Santiago Taboada. No hay notas negativas en la cobertura de los medios de Santiago Taboada, ¿no? Eso puede ser que pues, los medios auténticamente creen que hace muy bien su trabajo o que hace inversiones importantes en los medios. Hace ¿no? inversiones El único momento donde hubo notas neutrales, sin carga negativa según este estudio, fue cuando la orden de aprehensión, bueno, cuando más bien se confirmó que había investigaciones, ¿no? También cuando detienen a Von Rorich, en este momento rarísimo, tratando de hacerse pasar por migrante, pero digamos que su cobertura era pura positiva, y de repente se empareja un poco con neutrales ahí. Entonces, ni con la bendición de Jorge Romero, ni con todos los medios de comunicación, por lo menos digamos de los de prensa nacional, que son los que mide este estudio ARMA de Oráculos, ha logrado despegar. En la última encuesta del Universal estaba Margarita Zavala como líder de la oposición con 14 puntos y Taboada empatado con Sandra Cuevas a 10. Que es una locura, porque, digo, pobre Rubalcaba, la verdad no me fijé dónde estaba, o sea, pero Todavía más abajo. Taboada con todo el aparato, pues un poco el fenómeno Xóchitl, ¿no? No está levantando, y yo creo que la oposición también medirá eso, o eso pensaría yo. Vamos a eso, porque les va a alcanzar a ellos, por ejemplo, a pesar de que no se ha dicho cómo va a ser la manera en que van a escoger al candidato de parte del Frente Amplio, se había mencionado en un inicio que iban a hacer algo muy similar, como lo habían hecho de manera nacional, ahora de forma local. Pero, por ejemplo, Adrián Rubalcaba tiene una serie de polémicas, como ya veíamos ahorita, pero también ataques a la prensa, ya Luisa nos ponía amenazas, tiene toda una serie de polémicas que lo rodean, ¿no? Que están ahí en el foco de atención para este personaje. Perdón. Porque creo que este es muy importante porque la lista es larga. No, la lista es larga, pero además también ha tenido una operación que me parece que ha sido muy efectiva y eficiente de mejorar su imagen, de limpiarlo. Ahorita, bueno, ya creo que además ahí también hay una responsabilidad compartida en el caso de la propia doctora Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch en limpiar un personaje, si realmente se emitió un documento oficial, ¿no? Donde diga que no tiene ninguna ahí, por liga. cierto, ambos se llevan bien con Harfuch. Critican a todos, menos a Harfuch. Y ahí el factor Bejarano. Ese también me parece importante porque se ha visto también apoyar a Omar García Harfuch, y sí creo que son estas redes de pronto sí pragmáticas pero incomprensibles a niveles pues alarmantes, sobre todo cuando se trata de pues vínculos con el crimen organizado. Ha tenido escándalos por estos ataques a la prensa. Uno fue vía el ex titular que tuvo de comunicación social, Alejandro Zapata, donde lanzaba campañas de ataque en contra de diferentes personajes políticos, pero también medios y periodistas. Una denuncia hace algunos años anónima que recibió la Comisión Nacional de Seguridad y que se turnó por oficio a la Unidad Científica de la Policía Federal, y esto es una investigación de Linaloe Flores en conjunto con otro periodista que salieron vía proceso, vía diferentes medios de comunicación, porque se da con una red criminal que está apoyada en un empleado de Televisa en ese entonces, que se monta ataques contra medios, periodistas y políticos.
aquí uno de los personajes vinculados es Juan Carlos Zaragoza Ríos, que está involucrado con Adrián Rubalcaba, ¿no? Para llevar esa operación en donde se atacan a medios como Sin Embargo, ¿no? A otro tipo de personajes también políticos, a varios medios de comunicación, pero entre ellos está Sin Embargo. Y desde pues muchísimos años atrás recibían dinero, instrucciones para coordinar estas campañas de difamación, de desprestigio y también hasta para realizar extorsiones. Eso, pues digamos, ha sido como ya ocurrió también hace algunos años, ¿no? Pero son pues investigaciones que hicieron los propios periodistas respecto a esas amenazas. Pues vale mucho la pena el recordarlo en esta etapa, porque ahorita parece que además sí hay un cambio en la dinámica, digamos, ya no es tan confrontativo este personaje Rubalcaba, ya ha buscado sumarse de una manera más pragmática, dócil, ¿no? A diferentes corrientes. Ahora es muy amigo de Sandra Cuevas también, pero también perrean juntos, cenan juntos, se suben ya. y tienen pues ahí como tiene una operación política, me parece que pues de cierta astucia al poder tener apoyos políticos de diferentes frentes. Uh-huh. Y en ese sentido, Meme, ¿le servirá a Rubalcaba la manera en que se ha desarrollado, por ejemplo, estando en los focos, cuando tiene los reflectores y tiene a los medios de comunicación, muestra una cara muy amigable con la sociedad, muestra, ven, te pinto las uñas, ven, te hago esto, ven, yo estoy a ras, ¿no?, de suelo, así voy a hacer mi campaña? ¿Le servirá esta imagen que proyecta o intenta proyectar? Pero ya adentrándonos al personaje, vemos un personaje muy oscuro, vemos a una Sandra Cuevas que le dice, súbete a mi moto y vamos a dar la vuelta al mundo. Y ven conmigo al mundo entero. Imagínate si se casan. Ay, no. Imagínate si tienen... No, el anticristo. No, o sea, el anticristo. No, ya, perdón. O sea, lo que más ha favorecido a Adrián Rubalcaba, si nos damos cuenta, es mantenerse a un pie de distancia de los escándalos mediáticos. Entonces, Adrián Rubalcaba ha tenido escándalos muy graves, lo han vinculado con grupos del crimen organizado, lo han vinculado con empresarios que han sido denunciados por prácticas criminales en el tema de los despojos, lo han denunciado, aunque ahora se echen para atrás, pero lo han denunciado por amenazas de muerte. Incluso artículo 19, que es el que digamos que artículo detona lo que es la denuncia, sin embargo, cuando se publica esta foto de la tanqueta, ¿no? Cuando él sale con una tanqueta así en modo militar y aparte salía como todo en rudo. Y ahí es donde pedía, ¿no? De manera y no es pedir, perdón, es exigir, amenazar que bajaran esa fotografía. Y ese es el ejemplo al que quiero llegar. Adrián Rubalcaba va a jugar mucho a mantenerse a un pie de distancia de los medios, porque entre más se sepa de lo que pasa, Adrián Rubalcaba se descontrola. Y entonces es cuando tiende a amenazar. O sea, porque el perfil conciliador tiene un límite. Y cuando ya no puedes con los medios, cuando los escándalos llegan a tal grado, la gente, pues, si no lo sabes manejar, si no sabes dar la cara y te quieres seguir escondiendo, vas a tomar decisiones equivocadas, como amenazar periodistas y que entonces te venga todo un aparato internacional en tu contra por amenazar periodistas, que ahora la gente no se acuerda, ¿no? Ahora la gente ya como que parece tener cierta amnesia de que Adrián Rubalcaba amenaza sin embargo, por una fotografía. Una foto que era pública, que él había subido, de la que él se sentía incluso orgulloso. Entonces, el pintar las uñas, la estrategia va a ser una campaña tipo la de Peña. Va a querer hacer la competencia Omar García Harfuch en las porras de Peña Bombón, de Quiero mi colchón. Va a buscar una campaña similar a la del PRI, similar a la de que están organizando atrás de Omar, para que el ruido sea ese, y que el ruido no sean los escándalos, que el ruido no sean las denuncias de acoso, que el ruido no sean las denuncias de agresiones, que el ruido no sean los despojos inmobiliarios y que el ruido no sea la desigualdad que se vive en la alcaldía, porque él va con la bandera de seguridad. Entonces, en un país en donde la seguridad es un tema tan importante, incluso los propios medios de comunicación le dan mayor peso a la seguridad que a la desigualdad, como si una no tuviera que ver con la otra, cuando tienen que ver. Cuando si no tienes desigualdad, entonces logras reducir los índices de violencia, y ahí está Iztapalapa. Incluso en las notas que hacen comparativas respecto a las alcaldías, hemos visto medios que favorecen obviamente al PRI decir que
Coajimalpa es la alcaldía más segura e Iztapalapa es la más insegura, ¿no? Y son las notas que hoy estás volteando a ver con las que Adrián Rubalcaba se busca alzar como el candidato del PRI. Pero es un PRI perdido, es un PRI que, o sea, el PRI no tiene el respaldo y él tampoco necesita el respaldo del PRI, porque si no tiene el respaldo del PRI, se va a ir a buscar a otro partido, va a regresar al PRD, va a irse con el PAN, o sea, va a buscar a ver quién lo apoya. Y también le tocó, que no se nos olviden escándalos, la explosión del hospital materno infantil. Cuando él era delegado fue eso. Digo, no le tocaba a él, le tocaba a salud, digamos, pero toda la gestión de la explosión de la pipa le tocó a él y la verdad es que pues también hay muchísimo que decir sobre esa investigación, ni siquiera sabemos qué pasó. Es que ese es el punto con Adrián Rubalcaba, que no sabemos qué pasó. O sea, las investigaciones que están encima de él están en no sabemos qué pasó. O sea, las investigaciones se quedaron ahí. Por ejemplo, incluso esta denuncia que hace la entonces diputada Paola y que ahora ya son amigos, ¿en qué pasó? O sea, no, eso no es un incidente de ahora somos amigos, lo puedes perdonar. Es una amenaza de muerte. Entonces, vemos que Adrián Rubalcaba esa va a ser su estrategia, quedarse a un paso atrás de los medios para no arriesgar, porque ya logró quizás perfeccionar su estrategia de imagen política, porque de escandalizarse o de que todo lo que se sabe que es público y que ha existido durante años y que hoy por hoy sigue existiendo, detone, entonces va a caer en esas prácticas de amenaza y eso le va a tomar la campaña. Si me permiten hacerle una pregunta al equipo. O sea, siguiendo con esto que nos plantearon desde el principio, que es un político que se acomoda, o sea, ¿verían como posibilidad también que se acomodara en Morena? Sí, pues ya lo invitaron, sí lo invitaron. O sea, y él dice que lo invitó Sheinbaum. Es que, o sea, Adrián, yo le creo tres cosas. Sí, se ha invitado a mucha gente muy rara. No, es que mira, pues lamentablemente también lo que hemos visto con Sheinbaum, el pragmatismo exacerbado de los últimos meses, pues la verdad es que no resulta difícil de creer, pero además, pues es fácilmente desmentible también. O sea, si no fuera cierto, pero no es el único que lo dice. Sí hay otros personajes que lo han dicho alrededor de Morena, pero se le ha visto en muchos eventos con Claudia Sheinbaum, o sea, en la delegación, me quedé en las delegaciones, en la alcalía, se le ha visto en diferentes eventos. Dice, ¿no? Él dice, perdón, que es su amiga, o sea, sí. Es que es eso, aquí todo el pragmatismo y todos somos amigos, ¿no? Yo, desde que Claudia Sheinbaum dijo que Del Mazo era su amigo en Twitter, yo dije, bueno, qué innecesario, o sea, sí la diplomacia, la foto y todo, pero el poner ya amigo, pues ya. No, y el Verde y Morena ahorita, o sea, no hay que olvidar que a quien le puso Batman a Harfuch fue Jesús Esma, el dirigente del Verde. Y es que está muy vinculado justamente a Rubalcaba y también el Arturo Escobar, ¿no? Y cómo han operado. Alberto, el de los restaurantes también, estos de 50 Francis, ¿cómo se llama? Alberto Cinta, me parece. También estos como empresarios, diputados. El que más lo apoyaba a Leonel Luna, ¿no? Que Leonel Luna estaba muy detrás de Rubalcaba y pues bueno, ya falleció. También es de esta legislatura, por cierto. Sí. Rubalcaba. Sí. Pues sí, no lo duden porque si les garantiza, digamos, imagen, les garantiza cierto tipo, o sea, cierta cantidad de votos, pues sí. Lo que preocupa, digamos, que en la estrategia de Morena es, entiendo que hay la construcción de un plan C y vamos todos a conciliar porque hay que ganar y lo que tú quieras, pero yo creo que hay ciertos límites muy claros que no se deben de pasar. Eso es lo único. Yo creo que va por una senaduría. Dios nos libre. Pues sí, porque ya dijo, ¿no? Que era su último periodo también en Coajimalpa. Sí, bueno. Entonces, sí, ya. Que quiere establecer un imperio. Yo lo digo más bien porque ya, bien que sumó Xochitl Gálvez de la Madrid a su equipo, yo creo que eso ya también implica una negociación con el Partido Acción Nacional para la Ciudad de México. Entonces, le voy más a que vayan a designar a Taboada y entonces, pues yo creo que se despide, digamos, de esa posibilidad de Adrián Rubalcaba. Yo creo que va a ir por otra. Sí, se queda Taboada como el candidato, el posible candidato. Yo creo que sí. Sí, o sea, cuando definieron la candidatura presidencial, el hombre que quería el PAN era Santiago Krill. Ya llega Xochitl, se los impide. No creo que cedan la Ciudad de México. Su hombre para la ciudad es Taboada. Entonces, si ya se dieron la presidencial, que era la más difícil. Tengo una pregunta para el equipo contrario. Tengo que hacer preguntas. Responde Luisa. A ver, échale. Margarita Zavala, o sea, ¿no creen que, o sea, son dos panistas que están, digamos que en un conflicto, porque Calderón no es fan de los Romeros? Sí. ¿Qué tanto creen que Margarita pudiera desplazar a Taboada si Taboada no pega?
Yo sí creo que están soltando pruebas. O sea, creo que estas encuestas donde de repente se menciona sus apariciones casuales en el frente son más bien como medirle el agua a los camotes. Pero como decía ahorita Dani, quien tiene control en la ciudad no es el grupo de Margarita Zavala, es el grupo de Jorge Romero y de Andrés Ataide, que no se nos olvide que al final quien va a decidir son las dirigencias locales. Entonces, lo nacional aquí son Ataide, Isabel Mateos y Betanzos. Y Ataide es como, sí, el alcalde Benito Juárez, Santiago, Taboada, Santi, muchísimas opciones. O sea, él desde el principio colocó a Santiago y yo no creo que eso vaya a cambiar, incluso si no levanta, ¿eh? O sea, incluso hasta podrían poner a Tabe, ¿no? O sea, pero de ahí a Margarita Zavala, no, o sea, el grupo son... Y el grupo creo Ciudad que de México en una de esas hasta le son iría mejor, enemigos. ¿A Tabe? No, a Margarita, ¿Sí en crees? la ciudad. Sí creo que mucho voto duro panista está enojado con este nuevo PAN del cártel inmobiliario. Entonces, digo, yo pensaría que tendrían que estar más enojados con Margarita. Sí, yo fuera, pero... Yo también, pero bueno, entre panistas se entienden. Pero sí, ese viejo PAN que se formó, digamos, como del empresariado, nice, como para hacerle guerrita al PRI. Justo esta generación como que perdió mucho en el 94, tipo perfiles como Doring y esos que decían, no, yo contra el PRI, por eso soy PAN. Esa gente es la que creo que podría apoyar a Margarita, perdón. No, o sea, es que a eso iba, ¿no? O sea, el corazón del PAN también aquí en la Ciudad de México sigue estando muy arraigado para algunos y se vio también y por eso se está poniendo en duda estas elecciones después de los resultados del 2021, cuando el PAN vuelve a agarrar fuerza. Entonces, tener un candidato como Santiago Taboada les convendría a esta fuerza que quieren mantener dentro de la Acción Nacional. Sí, sí, yo digo que sí, es su hombre el que quiere. Y está aferrado también él. Sí. Pues ahí está, los dos candidatos posibles, más bien posibles candidatos que Este buscan. no es posible. No, la neta, no, este no, O sea, perdón. podemos Este sí es posible, este no. Sí, no, o sea, Pues me no preocupan tanto, otras cosas. La ciudad no está para Me relajarse por preocupan ahora. otras cosas. Me preocupa más que esté tomándose tantas fotos con Sandra Cuevas, estando Y muy también, Luego su eso es futuro importante personal. porque ahora con lo del INE y la obligatoriedad probablemente de poner a 5 mujeres, en una de esas le toca a la oposición poner mujer y a ver qué hacen. Y Sandra Cuevas allí está esperando. Pues Aquí con la mano muy estoy, ajá, levantada. aferrada. Y en las encuestas altísima, es que no hay que reírnos, No, insisto. no, es algo que podemos ver y estos 10 puntos que decíamos en la última encuesta que sale del Universal, donde ponen a Margarita Zavala y donde ponen con 10 puntos a Taboada y Sandra Cuevas, cuando hace tiempo no mencionábamos a Sandra Cuevas, ¿no? Y el Heraldo también los Fue puso en así. empate técnico. Sí. Ay, me río por el miedo, los nervios. Agarra la madera. El próximo episodio todos con su madera, gracias. No la suelten. Muchísimas gracias por otro Versus, gracias a todos ustedes por haberse quedado, estamos leyendo todos sus comentarios que nos dejan, recuerden, suscríbanse a este Estudio B, muchas gracias a todos los que lo han hecho ya y también que dejan ese me gusta, compartan las ligas de todos los programas que tenemos y muchas gracias Meme, muchas gracias Adri, muchas gracias Luisa, muchas gracias Dani, nos vemos la siguiente semana, gracias Cri. Bye.